Hola, estudiantes del IESID de Matemática 1. ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Hoy tenemos nuestro sincrónico. Este ya es el segundo. Vamos a dar inicio. Espero poder satisfacer parte, porque obviamente en cuestiones de tiempo, pues es mínimo lo que en realidad pues podemos, contenidos que podemos tocar. Sin embargo, pues bueno, voy a tratar de, en todo lo posible, de eh, tocar lo más importante. Bien, ustedes saben que estamos en la cátedra de Matemática 1. Mi nombre es Rafael Colmenares y bueno, vamos a comenzar con el manejo de funciones. Bien, como pueden ver, una función es una función f, es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto x un único elemento de un conjunto y. Se denota f de x en y. Se dice así. X es el conjunto donde se encuentran todos los elementos del dominio y y es el conjunto donde se encuentran todos los elementos del rango. Se lee función del conjunto X en el conjunto Y. El dominio de una función, a ver, el dominio de una función es de una función f de X en Y, es el conjunto formado por las primeras componentes. Son todos los elementos que se encuentran en la primera componente de los pares ordenados que pertenecen al conjunto de la función. Fíjense que en este caso el dominio va a ser, tenemos aquí el par ordenado x, y, el dominio va a ser todos los elementos que se encuentran en esta primera componente que es la x. Y y pues es la altura, ¿sí? Se simboliza como el dominio de la función es igual a todos los elementos del conjunto x, ¿verdad? Donde hay un conjunto A y el componente es x y pertenecen a esa función. Vamos a ver ahora qué es el rango de una función. Como les hablaba, el dominio son todos los elementos que se encuentran en el conjunto de partida, ¿sí? Y que van hacia un conjunto de llegada el cual esos elementos se relacionan. Y obviamente a esa función o a esos elementos con los cuales ellos se relacionan es lo que nosotros conocemos como rango de la función. El rango de la función f de x en y es el conjunto formado por los segundos componentes o por las segundas componentes de los pares ordenados que pertenecen a la función. Se simboliza rango. Bueno, hay diferentes formas de notificar o identificar el rango. En este caso le ponemos la letra R, G de la función. Esto por lo general va entre paréntesis, ¿sí? Aquí donde está la F, va entre paréntesis y es igual a la componente Y, donde los pares ordenados, ustedes saben que X lo compone el conjunto de partida, los elementos del conjunto de partida que se relacionan con el de llegada, y pertenecen a la primera componente que es el dominio. Y Y, que van a ser en esta oportunidad, pues el conjunto de llegada o los elementos del conjunto de llegada que se relacionan con lo de partida y los llamamos, están en el componente Y, están aquí par ordenado y pertenecen obviamente a las funciones, es decir, son los elementos que se relacionan y cumplen la función. El rango de una función es el conjunto de imágenes de la función que se relacionan con el conjunto de partida. Yo siempre digo que las imágenes vienen a ser como cuando uno se pone o se para al frente de un espejo y ve su imagen. El dominio sería
la persona y el rango son las imágenes, lo que ves a través del espejo. Vamos a representar funciones. Dados los conjuntos, bueno, para nosotros poder representar las funciones, pues tenemos que ver en qué consiste o cómo los elementos del conjunto del dominio se relacionan con los elementos del rango, ¿sí? Y para esto, pues obviamente, pues estamos claros que debe cumplirse la función. No, por lo general, toda la función complace o mantiene una relación, pero no toda relación, pues cumple o es función. Vamos a ver con el primer ejemplo. Tenemos dados los conjuntos A, cuyos elementos son 2, 3, 4, y tenemos el conjunto B, cuyos elementos son 4, 5, 9, 10, 17 y, perdón, 16 y 17. Y la relación F definida mediante el diagrama sagital. Vamos a ver cómo nos representan estos diagramas. Aquí tenemos el diagrama sagital, el conjunto A, y tenemos el conjunto B. Allí ubicamos cada uno de los elementos del conjunto y vamos a ver la función. Fíjense que 2 se relaciona con 4, 3 se relaciona con 9 y 4 se relaciona con 16. Esto me indica a mí que la función, pues, si analizamos bien los elementos del conjunto de partida que se relacionan con los elementos del conjunto de llegada, vamos a observar que el 4 sería el cuadrado de 2. El 9 sería el cuadrado de 3 y 16 sería el cuadrado de 4, lo que quiere decir que la función viene definida por el cuadrado de cada uno de los elementos del conjunto de la componente X, del primer par ordenado X. Fíjense en algo. La imagen de 2 viene a ser el número 4. O sea que la función de 2 es 4. La imagen de 3, como se puede observar, es 9. 9 es la imagen de 3. Y la imagen de 4 es 16. O al revés, sería 16 la imagen de 4. Si nosotros empezamos o vamos a determinar el dominio de la función, son todos los elementos del conjunto de partida que se relacionan con el conjunto de llegada. En este caso, serían 2, 3 y 4. Serían todos los componentes del conjunto A. Y el rango serían los elementos del conjunto de llegada que son imágenes del conjunto de partida. En este caso serían 4, serían 9 y serían 16. Aquí no podemos escribir que es B. Fíjense que yo aquí coloqué el rango que es B, ¿verdad? Es igual a B, pero no son todos los elementos de B. Es decir, esta parte, eso fue un errorcito que se me fue allí, ¿sí? Pero el rango no puede ser B. ¿Por qué? Porque hay unos elementos del conjunto B que no son imágenes del conjunto A. Por lo tanto, no puedo decir, como en el caso de el dominio, ¿verdad? Que son todos los elementos, que por lo general no, siempre van a ser todos los elementos del conjunto A, porque para que se cumpla una función, pues tienen que ser imágenes de al menos un o solo un elemento del conjunto de llegada. Y en este caso, pues no son todos. Está el 5, está el 10 y está el 17, que no son imágenes de ningún elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, aquí hay que eliminar esta igual a B, ¿ok?
Eso fue un errorcito que se me fue allí. Y entonces el rango de la función g sería entonces, el rango, perdón, de la función f sería 4, 9 y 16 específicamente. Vamos a ver cómo se clasifican, o bueno, las funciones tienen su clasificación, función 1 a 1, que se llama inyectiva. En este caso, la función de A en B es una función inyectiva si para cada elemento del dominio A que se relacionan con el conjunto de llegada B, ¿verdad? Tienen imágenes diferentes. Tienen imágenes diferentes en el conjunto B. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si cumple entonces la definición de función inyectiva. Fíjese, el 1 se relaciona con la A, 2 se relaciona con B, 3 se relaciona con C y 4 se relaciona con D. Es decir, que no hay dos elementos aquí que tengan una misma imagen. Este tiene una imagen diferente, que es BA, 2 tiene una imagen diferente, que es B, 3 es una imagen diferente. O sea, aquí es una relación 1 a 1, como dice aquí el título. Esto es lo que nosotros conocemos como una función inyectiva. Tenemos también la función sobreyectiva. La función sobreyectiva, como dice la definición, es una función en la cual está f de A en B, es decir, que el conjunto de partida va a ser el conjunto A y el conjunto de llegada va a ser el conjunto B. Es sobreyectiva si el rango, aquí nos vamos a fijar más que todo en el rango, es igual a B, es decir, todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de al menos un elemento del conjunto de partida. Todo elemento del conjunto de llegada es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida. Vamos a ver cómo sería esto. Eh, Vamos a ver el ejemplo. Tenemos el conjunto C, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4. Tenemos el conjunto D, cuyos elementos son A, B y C. Vamos a ver la función. Fíjense aquí. Cuando nosotros vayamos a ver si es sobreyectiva, pues nos vamos a fijar en el conjunto de llegada, ¿verdad? Y vamos a ver que A es imagen de un elemento, es decir, de uno. B es imagen de otro elemento, que es el 2, y C es imagen de dos elementos. Cuando esto sucede, ¿verdad? Decimos que la función sobreyectiva. Si vamos a la definición anterior, que dice función inyectiva o función 1 a 1, fíjense que aquí está sobrando un elemento. Y ya aquí me da pie a mí para decir que esta función no es inyectiva. ¿Por qué? No es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque resulta que hay un elemento que no es al menos, no es imagen de al menos un elemento del conjunto de partida, ¿ok? Entonces vemos la diferencia entre la función sobreyectiva y la función inyectiva. Y tenemos el caso donde se dan los dos, ¿sí? Que puede ser inyectiva y también puede ser sobreyectiva. Una función f de a en b
se dice que es biyectiva o correspondencia 1 a 1 si es inyectiva y también será sobreyectiva. Vamos a ver unos ejemplos. Tengo el conjunto A, E, cuyos elementos es A, B y C. Tengo el conjunto F, cuyos elementos son 1, 2 y 3. Vamos a ver cómo se da la función de A1, B2, C3. Fíjense, vamos a ver si es inyectiva. Si es inyectiva, cada elemento del conjunto de partida tiene imágenes diferentes en el conjunto de llegada. A solo se relaciona con 1, B solo se relaciona con 2 y C solo se relaciona con 3. Es decir, aquí se cumple la función inyectiva o lo que nosotros conocemos como función 1 a 1. Un elemento del conjunto de partida con uno solo del de llegada. Y vamos a ver si es sobreyectiva. Aquí en el conjunto de partida, en el rango, 1 es imagen de un elemento del conjunto de partida. 2 es imagen de un elemento del conjunto de partida y 3 es imagen de un elemento del conjunto de partida, lo que cumple o satisface la definición que nos dice que para que sea sobreyectiva, cada elemento del rango son imágenes de al menos un elemento del conjunto de partida. Por lo tanto, esta función es inyectiva y es sobreyectiva. Es decir, que son de ambos, por lo tanto, tiene o está clasificada entre la función biyectiva. Vamos a ver otro ejemplo. Sean los conjuntos S 235 y T 928, 126 y la función definida en G de S en T, tal que a cada elemento del dominio le corresponde su cubo aumentado en 1. Hallamos el dominio y el rango de G, pares ordenados, indica qué tipo de función es y explica su respuesta. Vamos a ver. Primero represento en un diagrama sagital, represento los elementos del conjunto S, ¿verdad? Que es 2, 3, 5. Y en el conjunto T vamos a representar los elementos del conjunto T, que en este caso serían 9, 28 y 126. En este caso la función se va a llamar G. En los anteriores pues le poníamos F. Me dice que viene dada por el cubo. El cubo de 2 sería 4 por 2, 8, ¿verdad? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 y 8 aumentado en 1, es decir, 8 más 1 sería 9. El cubo de 3, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27 y a 27 le sumo 1, me da 28. Y 5, el cubo de 5 sería 125 más 1, que aumentamos, sería 126. Ya con esto hallamos el dominio. Vamos a ver el dominio, que serían los elementos 2, 3, 5, ¿verdad? El dominio de la función. En este caso, esto no es dominio de f. Aquí también tengo un errorcito. Vamos a aprovechar los errorcitos para recalcarlos o para aprovecharlos y ver porque hay el error para mejorar o entender más el ejercicio. Fíjese, aquí dice o escribimos el dominio de f y resulta de que a la función le estamos dando nombre de g. Por lo tanto, hay que cambiar esto de aquí. El dominio de g es igual a los elementos 2, 3 y 5.
Y el rango de G, aquí también hay que hacer la corrección, el rango de G, lo que pasa es que aquí también, pues bueno, hubiese quedado RGG. A veces el rango nada más con escribir pues R, pues con eso tenemos. Pero aquí sería entonces el rango de G, serían igual a los elementos que se encuentran allí, que en este caso serían 9, 28 y 126. De esta manera, pues hallamos el dominio, ya tenemos los pares, hicimos la representación sagital, ¿verdad? Hallamos el dominio, hallamos el rango y ahora vamos a ver los pares ordenados. Fíjense, los pares ordenados son XY, ¿verdad? En este caso, el primer par ordenado sería 2,9, aquí está. El segundo par ordenado sería 3,28, ¿sí? Y el último par ordenado sería 5,125. Es con el que satisface la relación. Y vamos a ver el tipo de función que, como se observa, es una función biyectiva. Vamos a ver la representación gráfica de funciones. De una función lineal, fíjese que una función lineal tiene la forma y igual a m por x, es decir, esta m es una constante, puede ser cualquier número. Estudiar y representar a y igual a 3x. Fíjense que aquí una función lineal tiene esta forma, la que observamos aquí en el título. Hago mi gráfica, ¿verdad? Y vamos a ver en una tabla de valores, vamos a colocar el valor que nosotros le vamos a dar a la X. ¿Sí? Entonces, en una columna vamos a identificarla con los valores que nosotros le vamos a dar a X, que en este caso, por lo general yo sugiero que se coloquen dos valores negativos y dos valores positivos para que pues se note un poquito más la gráfica en el eje de coordenadas, ¿no? Entonces vamos a colocar por lo general uno o el que está haciendo el ejercicio, pues coloca los números que quiera, pues. Pero para que una gráfica quede bien o mejor, pues lo más recomendable es que se tomen dos valores negativos, dos valores positivos y bueno, por lo general yo coloco el 0 también. Entonces, -2, -1, 0, 1 y 2. Bien, en esa columna tomo los valores que yo le voy a dar a, eh, a la X. En la segunda columna, pues yo voy a colocar la función, ¿sí? Vamos a colocar la función, que en este caso va a ser y igual a 3x. Fíjense, ahora sustituyo en la función o en la ecuación, ¿verdad? Yo sustituyo el primer valor que yo le di, donde está la x. En este caso sería 3. Yo voy a multiplicarlo por -3, más por menos, 3 por 2, 6. Vámonos con el segundo valor, más por menos, 3 por 1, 3. Sustituyo por 0, 3 por 0, 0. Aquí igual, reemplazo la x por el valor que yo le doy, que es 1, 3 por 1, 3, más por más. Y el último valor, que es y igual a 3 que multiplica a 2, más por más, 2 por 3, 6. Y en la última columna, voy a colocar los pares ordenados. Sería el primer par ordenado, -2 para las X y -6 para las Y. El segundo par ordenado sería -1, -3,
0, 0, 1, 3, ¿verdad? Que es el resultado que me dio de representar, de sustituir el valor de la X en la ecuación. Y nos vamos con el último par ordenado, que sería 2, 6. Bien, tengo el eje de coordenadas cartesiano, ¿verdad? Que está aquí. Y voy con el primer punto. El primer punto, tengo el eje X, ¿verdad? Aquí está. Busco 2, aquí ubico el 2 y me voy, 2 negativo, ¿verdad? Y me voy hasta el menos 6, donde se intersectan estos dos puntos, estas dos rectas perpendiculares, ¿verdad? Ahí es donde voy a colocar mi primer punto. Ahí está. Nos vamos para el segundo punto, que sería menos 1, menos 3. Si yo trazo una perpendicular al eje de las X y trazo una perpendicular al eje de las Y, donde ya se cortan, está mi segundo punto. El tercer punto es 0, 0, ¿verdad? Que sería en el medio, porque la perpendicular de X en 0, aquí está, lo que pasa es que queda sobre el mismo eje. Y perpendicular del eje de las Y, ¿verdad? Y donde ellas se cortan, pues ahí está el tercer punto, es justo en el centro. Nos vamos para el otro. 1, trazo la perpendicular, ¿verdad? Hacia el cuadrante correspondiente, que es hacia arriba, porque es positivo, y 3 positivo. Aquí se intersectan esas dos perpendiculares. Y allí se ubica ese punto. Nos vamos con el último punto, que es 2, para el eje de las abscisas, y 6 para el eje de las ordenadas. Y donde ellos se cortan, allí está el tercer punto. Si nosotros unimos, de esta manera es que se representa esa función. ¿Cuáles son las características de esta función? Fíjense que él pasa por el centro, es una línea recta, ¿verdad? Fíjense que en este caso, la constante que se está multiplicando es positiva, por lo tanto su inclinación es hacia la derecha. En el caso que es negativa, pues su inclinación va a ser hacia la izquierda. Y de esta manera, pues representamos gráficamente una función, y en este caso, pues una función lineal. Ahora vamos a ver una función afín. Estas son las funciones como que más importantes y de las que nosotros pues tenemos que aprender incluso a graficarlas. Fíjense que la función afín tiene forma y igual a m, que multiplica el valor más otra constante, que es n. Vamos a estudiar esta. Fíjense que y venía siendo y, ¿verdad? La m viene siendo el valor de 3 y n, en este caso, va a ser 1. Aquí puede ser positivo o negativo, ¿ok? Lo que importante es que en este caso, pues el 1, pues que sea negativo, pues. Pero puede ser positivo o negativo. Bien, tengo mi gráfica, ¿verdad? Mi eje de coordenadas cartesiano. Y ya tenemos adelantado parte de esa. Fíjense que aquí tiene una partecita de la función lineal. Si ustedes observan aquí, y es igual a 3x. Si vemos el ejemplo anterior, solo llega hasta aquí. Y
le estamos agregando o le estamos quitando el valor de 1 a esa función lineal. Ya tenemos la primera parte de la tabla, ¿verdad? Que es la misma de la anterior. Lo único que estamos haciendo aquí es restándole 1 a esa función lineal. Lo único es que ya aquí toma por eso es que se llama fin, porque ella va a ir en función de otra, pues. Fíjense que yo estoy aquí graficando la primera función. Esta es la función y igual a 3x. Esta es la misma anterior, ¿sí? Pero fíjense que aquí ya estoy colocando en otra columna la función afín, que en este caso sería restándole 1, pero puede ser sumándole 5, sumándole 1/3. Bueno, vamos a sustituir entonces, aquí tenemos la representación de la función, y vamos entonces ya a sustituirla en la ecuación. Fíjense que hay un camino ya andado, ¿sí? Ya se supone que esto de 3x ya nos ha dado, ya tenemos el resultado, pero le vamos a restar 1. -6 menos 1 va a ser igual a -7, porque ahora ya vamos a hallar los pares ordenados de la nueva función que se llama función afín. Sustituyo el -1, ¿verdad? Hay -3 que me dio aquí, lo tengo aquí y le voy a restar 1. -3 menos 1 da -4. Aquí hay que estar pilas o muy pendientes de la regla de los signos, de cómo se suman signos iguales, cómo se suman signos diferentes, que oiga, suena como extraño eso de sumar signos diferentes. Profe, pero sumar signos diferentes se resta, pero eso es una resta. Pues sí, lo que pasa es que es un procedimiento para sumar dos signos diferentes y hay un procedimiento para sumar dos signos iguales que en este caso pueden ser dos negativos o dos positivos. Ojo con eso. De todas maneras, pues eso es cuestión de hacer un repasito por allí de la regla de los signos en el conjunto de los números enteros y van a refrescar cosas de su bachillerato, ¿ok? Bien, aquí tenemos el de 0, ¿verdad? Que ya se supone que nos había dado 0 aquí. 0 menos 1 me va a dar -1. Ahora, 3 menos 1, aquí me va a dar 2. 6 menos 1 me va a dar 5. Y ya puedo armar mis pares ordenados de esa función afín. Entonces, el primero sería -2 y el resultado de la nueva ecuación, -7 menos 1 menos 4, 0 menos 1, 1, 2, 2, 5. Y ahora simplemente lo que hago es ubicar cada uno de estos puntos en el plano cartesiano. Como pueden ver, -2 menos 7, aquí está -2 menos 7, aquí está el punto. -1 menos 4, aquí está el siguiente punto. 0, 1, aquí está el otro punto. 0 menos 1, aquí está el otro punto. 1, 2. Y el último punto es 2, 5. Yo quiero que ustedes observen aquí. Nosotros voy a trazar la recta, ¿verdad? De esa función. La identificamos de otro color para ver la diferencia entre la función lineal y la función afín. Una función afín nunca pasa por el centro. Fíjense que ella no pasa por el centro. Por eso se llama afín, porque ella va a estar en función de otra.
como aliada a otra, como recostada a otra. Por eso es que se llama algo que es parte de la otra. Es paralela a otra función y en este caso pues sería una función lineal, ¿verdad? Esta que tenemos como ejemplo. Pero fíjense la diferencia entre una función y la otra. Aquí nosotros restamos 1, es decir, que ya está por debajo de la función lineal. ¿Cuánto? Un espacio menos. Vamos a fijarnos en el primer punto de aquí. Aquí está en el punto 2, 6. Y esta va a estar, la función afín va a estar en el punto, está en el mismo punto 2, pero un espacio menos. Fíjese, 5, 2. Lo mismo sucede en el siguiente punto. Lo mismo sucede en el siguiente punto, en el siguiente punto y en el siguiente punto. Esto es lo que nosotros conocemos como una función afín. También ella puede estar sobre, ¿verdad? Si aquí hubiese sido 3x más 1, entonces ella hubiese dado un punto más, ¿verdad? Arriba de esta función afín, de esta función lineal, perdón. Si le hubiésemos sumado 2, pues era 2 espacios más arriba. Y si hubiesen sido 2 menos, pues igual. ¿Ok? Bueno, de esta manera, pues más o menos podemos darnos cuenta de que la diferencia entre una función afín y una función lineal. Representación gráfica de funciones. Mm, eh, Aquí tenemos la representación gráfica de funciones. Tenemos otra función, otro tipo de función, que es la función de variable racional. Fíjense que aquí ya la cosa es un poco diferente porque aquí tenemos una potencia. Aquí ya tenemos una potencia cuadrada, ¿verdad? Vamos a estudiar la representación de y igual a x al cuadrado. Fíjense que tiene la forma que tenemos aquí. Esta es la característica, ¿verdad? Tiene la misma forma. Y igual x y la n es el cuadrado. Hago mi tabla de valores. Como les dije anteriormente, yo le pongo los valores que yo quiera, pero en este caso, pues por lo general, yo trato de que tenga 2 valores negativos, 2 valores positivos y que tenga el 0. Tengo mi eje de mi tabla, ¿verdad? Y tengo mi eje de coordenadas. Y comienzo a sustituir aquí en la ecuación mi primer valor, que en este caso sería 2 negativo. 2 negativo al cuadrado va a ser 4. Menos por menos da más. 2 por 2, 4. Aquí tenemos y igual a, igual, sustituyo, menos por menos da más. 1 por 1, 1. El siguiente es 0 por 0, 0. 1 al cuadrado es 1. Y el siguiente que es 2 al cuadrado, 4. Bien, aquí tenemos la diferencia. Hago la representación. Represento aquí en el eje de coordenadas. Fíjense que aquí ya no me da una línea recta. Si yo uno esos puntos, me va a dar como una especie de 1. Y esta se conoce como función racional. Bueno, muchachos,
por cuestiones de tiempo y por cuestiones de... esto es muy extenso, esto son actividades demasiado extensas, son nada más, o sea, explicar un ejercicio, pues se nos lleva prácticamente una hora de clase, pero bueno, ahí dentro de todo, pues yo estoy tratando de que ustedes tengan los videos tutoriales que les ayuden en algo, les apoyen y bueno, ustedes van a ir respondiendo en la medida que vayamos avanzando. Las actividades están bastante sencillas de cumplir, eh, fáciles de desarrollar y bueno, ya nos queda es la última unidad de la cual también pues voy a hacerle algunas variaciones a ese plan. Bueno, por eso se llama planificación, porque bueno, puede estar sujeta a ciertos cambios que les favorezca a ustedes, porque bueno, el tema, la última unidad también es demasiado extensa, hay mucho contenido y bueno, yo voy a tratar de que ese cuestionario que ustedes vayan a resolver, pues sea algo más sencillo, ¿verdad? Algo más práctico, algo más simple. Entonces yo pienso hacerle una variación a la planificación y va a consistir es en dos, tres, cuatro videos que ustedes tengan que ver y de esta manera, pues, de ahí sacar las preguntas del cuestionario que ustedes van a realizar para su última evaluación. Fue un placer haber estado con ustedes y bueno, espero que les guste la clase, que les sirva de apoyo. Eh, Cualquier duda, yo sé que se me ha hecho también difícil estar pendiente de la plataforma, del aula virtual. Pero bueno, ahí voy tratando en lo posible de sacar todo adelante y en beneficio de todos ustedes. Así que hasta una próxima oportunidad y que pasen un excelente día.